segundo sermón de esta serie, que es una serie que viene ya desde un par de años atrás, donde hemos ya trabajado los primeros 8 capítulos del libro de los Hechos, y ahora nuestro deseo es poder continuar con la segunda sección de este libro, hasta Dios mediante poder terminarlo en 1 o en 2 años más, para poder sacarle todo el provecho posible. Y en esta ocasión nosotros hemos titulado esta serie de los Hechos, en los capítulos 8 al 12, lo hemos titulado El Evangelio fuera de las 4 paredes, buscando poder en un sentido evaluar estos pasajes que están desde el capítulo 8 al capítulo 12, y donde ustedes aquí pueden observar cada uno de los sermones que vamos a ir trabajando, donde hoy día ya estamos en el sermón número 2, con el objetivo. Tenemos nosotros aquí 2 objetivos bien claros. El primero de ellos es poder observar cómo el Evangelio se expande por medio del testimonio de esta iglesia triunfante de Cristo, no solo en Jerusalén, sino por toda Judea y Samaria, entendiendo que Jesús ya había prometido eso allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde esta misión iba a extenderse. Y nosotros vamos a ir observando eso, cómo Dios extiende, expande, hace que su reino crezca a través de el Evangelio. Pero también nosotros no solamente queremos ser observadores, nosotros no solamente queremos ser receptores, queremos ser también reproductores. Y por esa razón es que a la luz de este modelo, a través de este pasaje, nosotros queremos también motivar a la iglesia local de Temuco, a esta iglesia militante, a seguir el ejemplo de la iglesia primitiva y a poder predicar el evangelio a pesar de las dificultades que estamos viviendo en el tiempo de hoy, a pesar de las oposiciones, confiando nuevamente también en la promesa de Cristo, de que Él está con nosotros. Y Él tiene toda autoridad para poder acompañarnos y permitirnos poder predicar el Evangelio fielmente, aún en tiempos de pandemia. Y hoy día vamos a trabajar este breve pasaje de la exposición de Felipe en la ciudad de Samaria, y hemos titulado el sermón del día de hoy, Cuando el Evangelio sale de las 4 paredes, llena la ciudad de alegría. Y vamos a trabajar ahí, versículos 4 al versículo 8, y vamos a mirar algunas cositas. Así que ustedes estando ya con sus Biblias en la mano, quiero yo mostrarles un poquito, como ya lo hemos hecho la vez pasada, mostrarles dónde estamos. La semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, 2 círculos aquí, Judea y Samaria, mostrándonos cómo el Evangelio iba a comenzar a expandirse, como nos comentaba el capítulo 8, los primeros 3, 4 versículos. Pero ahora nos vamos a enfocar solamente en uno de estos círculos, que es Samaria, donde, a la luz del pasaje, versículos 4 al 8 del capítulo 8, vemos la predicación de Felipe. Ahora, al momento de observar este pasaje, una de las cosas difíciles de poder definir aquí es dónde fue que Felipe predicó. Aquí hay diferentes opiniones con respecto al lugar donde Felipe primeramente predicó y esa ciudad se llenó de alegría. Por lo menos hay 2 opciones, ¿ya? Esto no es relevante, pero simplemente lo voy a comentar. Una puede ser esta ciudad de Sebaste, que en un principio se llamaba también Samaria y que se consideraba una ciudad como la capital de la región. Sin embargo, es poco probable que pueda ser allí donde Felipe predicó, según el capítulo 8, ya que en el tiempo de Felipe esa era una ciudad mayoritariamente gentil y no de samaritanos. Por lo tanto, hay una segunda opción que la mayoría de los comentaristas piensan que es la más correcta, y es Siquén, donde él anunció el evangelio, hubieron sanidades y la alegría se llenó, la ciudad se llenó de alegría. Ahora, sea cual sea el lugar,
lo que entendemos sí es que Felipe hizo algo tremendo. Él traspasó ese muro racial, ese muro que como judío lo separaba de los samaritanos y fue a predicar el evangelio a esa región. Y eso es muy importante poder destacarlo en este pasaje y que vamos a ir viendo algunos matices con respecto a aquello. Ahora, a modo de introducción, eh, me gustaría a mí poder comenzar con un tema, un tema que tal vez sea algo que tú ya has escuchado en otras ocasiones, pero que no deja de ser algo importante a poder considerar. Y me gustaría a mí comenzar con una realidad que debería ser, valga la redundancia, una realidad de todo creyente. Y esta realidad tiene que ver con el gozo. Yo quiero comenzar hoy día hablando de eso, hablando del gozo. Yo sé que las circunstancias por las que nosotros estamos pasando hoy día pueden llevarnos a nosotros a carecer de de este sentimiento. Es más, no sé si ustedes pudieron ver el mensaje que yo envié hace unos 2 o 3 días atrás, donde les comentaba de fallecimiento de don Itamar, nuestro hermano, tío, un familiar importante dentro de la familia, y donde estos últimos 2 días nosotros estuvimos allí en un velorio, luego estuvimos en un funeral, abordando toda esta situación muy triste, porque fue algo tan repentino, tan rápido, que obviamente turbó nuestro corazón. Eh, y, y- y la situación que nosotros estamos viendo aquí en el libro de Hechos, capítulo 4 al versículo 8, aun cuando no se nos está hablando, ¿cierto?, de un funeral, sino de una persecución, donde sí hubieron muertes, como por ejemplo la de Esteban, eh, vemos aquí a un Felipe predicando el Evangelio, y como resultado, el versículo 8 nos dice que la ciudad se llenó de alegría, se llenó de alegría. Y eso es como interesante. ¿Cómo es que una ciudad, cómo personas que reciben el Evangelio cambian no solamente su forma de vivir, sino también su forma de sentir? Y el gozo debería ser algo característico de un creyente, debería ser un rasgo de un creyente. Y por eso creo que es importante preguntarse, tú que dices haber recibido el Evangelio, que tú dices haber creído en las buenas nuevas del Evangelio, mm, ¿cuán a menudo te sientes gozoso? ¿Cuán a menudo el gozo es parte de tu vida? Y es importante poder preguntarse eso, porque de alguna manera el cristianismo es una fe marcada por el gozo. Entonces, independiente de cuáles sean nuestras circunstancias, estemos encerrados, estemos en fase 2, tengamos que lidiar con la pérdida de un ser querido, em, el gozo es algo habitual en tu vida, y por sobre todo, pensando en la serie que estamos trabajando, mm, ¿hasta qué punto tú contagias gozo a los demás, alegría a los demás? Obviamente que para que esas cosas se den, deben haber una comprensión real del Evangelio. Debemos ser nosotros transformados por el Evangelio, por ese Evangelio del gozo. Y por esa razón es que yo, en primer lugar, me dirijo a ustedes, hermanos míos, que son creyentes, que llevan tiempo en la iglesia, y que más allá de evaluar, ¿cierto? Cuántas cosas hemos aprendido, cuántas cosas sabemos, creo yo que es importante poder examinar cómo nuestros sentimientos han cambiado, cómo nuestra actitud ha cambiado frente a las dificultades, frente a los problemas, cómo ese gozo del Evangelio de Jesucristo permanece en nosotros en el tiempo. Y a modo de introducción, me gustaría contar una historia que en una ocasión leí y que a continuación pongo acá. Dice, cierto es que todo cristiano trabajaba como voluntario en un orfanato cuando él conoció a un joven de 13 años llamado José, quien estaba incurablemente enfermo. Un día José le dio a este escritor cristiano,
una media docena de hojas de papel escritas por ambos lados. Y él dijo, eso fue lo que dijo este joven: quiero que le des esto a mi mamá y a mi papá cuando yo muera. Es una lista de todas las veces que nos divertimos y que nos reímos. El escritor, dice la historia, se quedó asombrado de que este joven, que estaba al borde de la muerte, pudiera escribir una lista de momentos alegres. Años después, cuando el joven murió y este escritor le entregó esta lista a sus padres, él decidió, el escritor, decidió hacer su propia lista de motivos alegres. Sin embargo, para su sorpresa, él descubrió que le resultaba muy difícil poder compilar una lista de gozo, una lista de momentos alegres, de momentos gozosos. Y pensando en eso, él preguntaba, ¿qué tan difícil es para nosotros también poder pensar en una lista de momentos alegres? ¿Qué tan habitual es pensar o disfrutar del gozo del Evangelio? ¿Qué tan raro es poder sentirse feliz en momentos donde quizás muchas personas no se sienten felices? Y a luz de eso también me acordaba yo de un pastor antiguo, Thomas Watson, y él decía lo siguiente en un libro que él escribió que se llama Consolación Divina. Él decía de que habían dos cosas que él consideraba muy, muy difíciles. Una de ellas era que cuando él predicaba, eh, pudiera de una u otra forma entristecer a los pecadores, para que ellos pudieran ver su pecado y arrepentirse y volverse al Señor. Pero la segunda cosa que a él le parecía muy, muy difícil era poder alegrar a los piadosos, a los creyentes, porque de una u otra manera él observaba de que eh, los creyentes a los cuales él les predicaba, la iglesia a los que él les predicaba, carecían de gozo. Y eso se observaba en sus rostros, eso se observaba en la forma en que hacían las cosas. Y por esa razón es que noten ustedes que el texto que estamos abordando hoy nos habla de un predicador que llenó una ciudad de alegría. Pero eso no se hace con carisma, eso no se hace con humor, eso no se hace con chistes, eso se hace con el Evangelio. Y para poder nosotros llenar una ciudad de gozo, primero que todo nosotros tenemos que reflejar gozo. Ahora, es importante entender de que tú y yo hemos sido escogidos para el gozo. Y no solamente hemos sido escogidos para el gozo, sino que hemos sido escogidos para impartir gozo. Y yo creo que es importante que tú asumas esa realidad. Si tú has creído en el Evangelio, en las buenas nuevas, en las buenas noticias, el gozo debe ser algo que debe marcar tu vida. Por más difícil que pueda ser el camino cristiano, el gozo tiene que ser parte de tu andar, así como también tiene que ser parte de momento cuando tú alcanzas tus metas. El creyente debe ser un hombre, una mujer de gozo, un creyente que sonríe, un caballero cristiano lleno de gozo, ya que un creyente triste sencillamente es una contradicción. Es algo que no podemos vivir porque nosotros predicamos un evangelio del gozo. Y nada en toda la historia religiosa le ha hecho más daño al cristianismo que esa asociación del cristianismo con ropas negras y caras largas. Por lo tanto, el cristiano tiene que marcar su vida, tiene que estar marcada por el gozo. Y, y eso tiene relación con que para nosotros la melancolía no es una virtud. Para un creyente la melancolía no es una virtud. No hay santos tristes, no deberían haberlos. Porque si Dios es en verdad el centro de la vida, es nuestro evangelio, el gozo, por tanto, es algo inevitable. Si nosotros
no tenemos gozo, entonces posiblemente el evangelio que hemos creído los hemos desvirtuado. Si nuestra vida no se marca por el gozo, entonces nosotros hemos perdido la esencia de las buenas nuevas. Y eso obviamente va a generar consecuencias tanto a nuestra alma como a nuestro cuerpo. Por tanto, nosotros no podemos llenar de gozo una ciudad, no podemos llenar de gozo a Temuco, a Labranza, no podemos llenar de gozo a Los Ángeles, no podemos llenar de gozo a Padre Las Casas, si nosotros como ciudadanos no tenemos el gozo del Evangelio para contagiar. Y, y eso es lo que me gustaría a mí llevarte hoy día a reflexionar. Nosotros necesitamos hoy día, 2021, creyentes llenos de gozo para contagiar con gozo a tantas personas que están siendo turbadas por situaciones económicas, por problemas laborales, por pérdidas familiares. Nosotros necesitamos ser creyentes, hombres de fe marcados por el gozo. Por tanto, a la luz de esa realidad que nos plantea este pasaje, un Felipe llenando una ciudad de gozo, mi pregunta para nuestro sermón del día de hoy es ese: ¿cómo se llena de gozo una ciudad? ¿Cómo es posible llenar de gozo la ciudad de Temuco? ¿Cómo es posible llenar de gozo a Padre Las Casas? ¿Cómo es posible llenar de gozo a Labranza? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo quiero decir tres cositas muy breves con respecto a eso. Tres cositas que en el texto nosotros podemos implícita o explícitamente observar. La primera de ellas es que para poder llenar de gozo una ciudad, en primer lugar, tú y yo tenemos que ser agentes del gozo. Y en este sentido, a mí me gustaría subrayar tanto el versículo 4 como el versículo 5. Personas dispersadas, personas que estaban huyendo, como Felipe, ellos bajan a Samaria a predicar el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Y aquí yo quiero subrayar un tema, y es que así como Felipe, así como estos dispersados, todo cristiano, todo creyente debe ser un agente de gozo. Y aquí hay una razón sencilla. No solamente todo cristiano tiene que ser un agente de gozo porque sí, no, todo cristiano tiene que ser un agente de gozo porque su evangelio es gozo y porque el fruto del Espíritu Santo en nosotros es gozo. Por tanto, no existe excusas para tener caras largas por mucho tiempo y para andar deprimidos. Todo cristiano debe ser un agente de gozo. Todo cristiano debe irradiar alegría. De lo contrario, o no tiene el Espíritu de Dios, o no está predicando el Evangelio de las buenas nuevas. Ahora, es importante también subrayar una cosita aquí al momento de evaluar este pasaje. Y es que a través de los textos que hemos nosotros observado del libro de Hechos, del capítulo 1 hasta el capítulo 8, nosotros hemos observado a un apóstol, a un apóstol Pedro predicando el Evangelio con éxito, donde muchas personas han creído y ellos han podido disfrutar, ¿cierto?, de este Evangelio. Sin embargo, del capítulo 7, capítulo 6, se han levantado otros hombres como Felipe, como Esteban, y que también ellos han predicado con éxito. Y yo subrayo esto porque en ocasiones nosotros pensamos de que ser un agente de gozo o ser un predicador del Evangelio, de estas buenas nuevas, involucra en cierto sentido un nombre, involucra ser parte de una familia de predicadores o tener un título. Sin embargo, el hecho de que el libro de los Hechos nos diga de que en un principio los apóstoles eran los principales predicadores y posteriormente hombres que fueron dedicados a las mesas, a ayudar a los necesitados, comenzaran a predicar, eso nos muestra dos cosas. Primero, de que para ser un agente de gozo tú no necesitas un título. No necesitas ser diácono, no necesitas ser un apóstol, no necesitas ser un gran profeta, no necesitas aquello. Ni tampoco necesitas eh, ser una persona destacada, brillante. Tú lo que necesitas
es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, si tú eres un creyente, por donde tú serás un agente de gozo, independiente de cuáles sean las circunstancias, independiente de lo difícil que pueda ser el momento en el cual tú estás pasando. Y yo subrayo aquí algunas cosas, porque eh, ya en el libro de los Hechos se han marcado cierta tendencia al sufrimiento y a persecuciones, donde las personas, debido a que tienen el Espíritu Santo, ellos aún en tiempos de persecución han podido disfrutar del gozo del Evangelio. Y eso es algo que sucede allí en Hechos capítulo 5, donde el Sanedrín, después de amenazarlos y de impedirles predicar el Evangelio, ellos salen, oran, llenos de gozo, dice el texto. Más adelante también vamos a observar a un Pablo y a un Silas en una cárcel, donde fueron azotados, donde fueron acusados injustamente. Sin embargo, allí, en medio de la cárcel, ellos comienzan a cantar, comienzan a adorar, y nuevamente una idea que se marca allí es el gozo, el gozo. Las cartas, tanto de Pedro como las de Corintios, nos hacen mención de que el gozo es algo que no se pierde, a pesar de la falta de recursos, a pesar de las pruebas difíciles. Un creyente, un creyente que tiene el Espíritu de Dios, según el testimonio de las Escrituras, aun cuando no está todo el tiempo riéndose, ¿cierto? Porque eso no es el significado que nosotros entendemos por el gozo. Es capaz de enfrentar las dificultades de una manera distinta, porque predica un evangelio del gozo y porque vive con el Dios del gozo en su corazón. Entonces, para poder llenar una ciudad de gozo, primero que todo, tú tienes que ser un agente de gozo. Y aquí, nuevamente, déjame subrayar esto. Y para ser un agente de gozo, no necesitas seminario, no necesitas ser presbítero, no necesitas ser un diácono, no necesitas ser pastor, solamente necesitas ser un creyente. Y eso es todo. Imagínate que tú hoy día salieras de aquí, apagaras el computador, el celular y dijeras, ok, yo voy a ser un agente de gozo hoy día. Observa cómo eso tal vez influenciaría a tus vecinos, a tus amigos. Si tú vivieras lo que predicas, si tú vivieras la realidad de tu vida, que es tener el espíritu del gozo en ti, el Espíritu Santo, el cual, según Gálatas 5, como fruto te da gozo, tú serías alguien que cambiaría a las personas que te rodean. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que tú puedas examinar, evaluar, reflexionar en tu vida. ¿Tú quieres cambiar las vidas de los demás? Hoy vivimos en tiempos de tristeza. Lo que más ustedes observan en las noticias es tristeza. Pero tú puedes ser un agente de gozo. Yo puedo ser un agente de gozo porque el evangelio que predicamos es un evangelio del gozo. Y por esa razón es que para llenar una ciudad de gozo, tú y yo tenemos que tener ese evangelio del gozo. Y noten ustedes cómo eso se observa en los versículos 4 y 5. Felipe dice, el libro de los Hechos, perdón, dice que cuando Felipe bajó a Samaria, él les anunciaba el Mesías, él les anunciaba a Cristo, él les anunciaba las buenas nuevas del Evangelio. Y es importante aquí subrayar que el término evangelio significa buenas noticias, donde el contenido de esas buenas noticias, reitero, no son situaciones humorísticas que producen alegría a aquellos que lo escuchan, sino que el contenido de esas buenas noticias es Cristo mismo, es el Mesías, es aquel que venía. Y eso, muy bien, esa persona que es Cristo, es aquel que puede cambiar una vida marcada por la tristeza en una vida llena de gozo, donde dicho gozo proviene
de estas buenas noticias, cuyas buenas noticias son tan abundantes, dice Lucas capítulo 2, versículo 10, que alcanzan para llenar a todo un pueblo, para poder cambiar a todo un pueblo. Lucas 2, versículo 10 es un texto que se cita en el contexto del nacimiento de Jesús, donde los ángeles dicen que ellos traen buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y esas buenas nuevas de gran gozo es el Evangelio, esas buenas nuevas de gran gozo es Cristo mismo, donde Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 14, versículo 17, nos dice de que el reino de Dios no está marcado por la comida o por la bebida, sino por el gozo y la justicia. Por tanto, observen ustedes de que el gozo no solamente es abundante, sino que el gozo es un reino lleno de gozo, donde en la presencia de Dios, según el Salmo 16, versículo 11, hay plenitud de gozo. Entonces, nota, por donde tú mires la Biblia, una palabra se repite: gozo, 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 gozo. Alegría, alegría, alegría. Ahora, mírense ustedes, tomen un espejo y mírense. ¿Hay alegría en su rostro? ¿Son capaces ustedes de poder materializar esa verdad del Evangelio? Porque si por todas partes somos capaces de ver gozo, alegría a causa del Evangelio, donde este gozo es algo inagotable, y que no solamente es inagotable, sino que cada vez que las personas escuchan el Evangelio, este produce gozo en ellos, tal cual como va a suceder más adelante, por ejemplo, con los hermanos. Por ejemplo, en el capítulo 8 mismo, Felipe va a predicarle al etíope, y cuando él recibe la palabra, una cosa que se marca allí es que el etíope se va gozoso a su tierra. Y luego Pablo va a predicarle al carcelero, allí en Filipos, y donde nuevamente una cosa que se subraya es el gozo con el cual no solamente él, sino toda su familia recibe y disfruta del Evangelio con gozo. Entonces, nota tú, si el Evangelio está por todas partes marcado por el gozo, y ese Evangelio produce en las personas gozo, ¿cómo va a ser posible que tú y yo no podamos contagiar a otros con gozo? ¿Cómo va a ser posible que tú y yo no estemos marcados por el gozo? Entonces, eso es lo primero, lo segundo que yo quiero subrayar acá. Mm, Una ciudad se puede llenar de gozo si tú eres un agente de gozo, pero también si tú tienes un mensaje del gozo. El Evangelio comúnmente tiene dos ladrones, y aquí es importante entender esto. Un ladrón del gozo del Evangelio es el legalismo, que en lugar de marcar la vida de gozo, marca la vida con la severidad y una seriedad que lo único que produce en el corazón es terror. Pero por otra parte, otro ladrón de este gozo del Evangelio es el libertinaje, donde las personas, en lugar de poder disfrutar de ese gozo del Evangelio, ellos comienzan a llenar su corazón de un gozo mundano que no tiene relación con el gozo permanente que el Evangelio solamente puede dar. Por tanto, si tú hoy día tu vida no está marcada por este gozo de escuchar el Evangelio, cuidado, porque puede ser posible que dos ladrones se hayan metido en tu vida, o el legalismo o el libertinaje, y hoy día tú estés sufriendo las consecuencias. Pero para poder llenar una ciudad de gozo, tú necesitas ser un agente de gozo, tú necesitas tener un mensaje de gozo, pero también, obviamente, tú necesitas contagiar con gozo a personas que no lo tienen. Y eso es algo que sucede aquí en el versículo 5 al versículo 7, donde vemos a un Felipe
nuevamente, que no solamente predica el Evangelio, y que no solamente él es un agente de gozo, sino que algo interesante es que él va a personas que no tienen gozo. Y esas personas que no tienen gozo aquí se llaman samaritanos. Se llaman personas que, versículo 7, están endemoniados, que tienen problemas, son paralíticos y están cojos. Estas personas en el tiempo bíblico son personas rechazadas, son personas atormentadas, son personas que tienen dolencias y que lamentablemente para ellos lo único que había era desprecio. Pero nota tú cómo Evangelio quita esas barreras y va más allá de las fronteras de la amistad, va más allá de la frontera de lo conocido, de los amigos. Es algo común en nosotros como cristianos formar estos círculos de amistades donde solamente nos hablamos con aquellos que nos caen bien, pero que no toleramos a aquellos que piensan diferente a nosotros. Si tomamos esa actitud y solamente tenemos gozo para nosotros y compartimos gozo para aquellos que ya tienen gozo, posiblemente no seremos capaces de poder llenar una ciudad de gozo como se produjo en el caso de Felipe. Hay muchas personas hoy día que posiblemente no son tus amigos y que tú ni siquiera conoces, pero que están más cerca de lo que tú crees y que necesitan del gozo del Evangelio. Y tú necesitas compartir ese gozo. Para los judíos, como te comentaba, los samaritanos eran extranjeros, eran personas rechazadas, eran personas con las cuales no tenían ninguna relación. Recuerden ustedes esta situación que ocurre en Juan capítulo 4, donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana, y a ella le impresiona el hecho de que Jesús esté conversando con ella, porque no es costumbre que un judío trate a un samaritano. Ellos no, los judíos no iban a la ciudad de Samaria cuando ellos querían ir a la región de Galilea. Ellos preferían pasar por tierras gentiles antes de pasar por tierras samaritanas. Sin embargo, Jesús tuvo contacto con ellos, tuvo misericordia con ellos. Jesús sanó a un leproso samaritano, el cual fue el único que dio gracias. Jesús trató con una mujer samaritana que era prostituta y que recibió también de parte de él cariño y amabilidad. Por tanto, nota, Jesús se acercó a aquellos que no le amaban, se acercó a aquellos que eran rechazados por su sociedad, y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tú y yo tenemos que seguir el mismo ejemplo. Si nosotros queremos marcar esta ciudad de Temuco, labranza, nuestro vecindario, nuestra familia, tenemos que buscar a aquellos que hoy día están lejos, aquellos que se sienten mal, que están tristes, que nadie ama, que nadie ayuda, que nadie cuida. Y tenemos que aprender a acercarnos a ellos, y tenemos que aprender a hablarles, tenemos que aprender a ayudarles, tenemos que aprender a escucharles, porque ellos necesitan de gozo. Por tanto, estas tres cosas son algo que ustedes pueden observar claramente en el pasaje. Para poder llenar de gozo una ciudad, tú necesitas ser un agente de gozo, tú necesitas un mensaje del gozo y tú necesitas contagiar a personas con gozo porque ellos no tienen dicho gozo. Por tanto, y como para ir concluyendo, ¿cuánto tú y yo necesitamos en ese sentido vivir un cristianismo descafeinado, un cristianismo, digámoslo así, desprovisto de todos estos elementos nocivos y molestos que a veces nos producen una clase de atmósfera fúnebre, donde no somos capaces no solamente de no transmitir gozo, sino que de vivir el gozo que debemos nosotros predicar? Hoy nosotros tenemos que evaluar nuestra vida. Antes de poder pensar, oye, ¿cómo voy a contagiar a los demás de alegría? Primero, debo preguntarme, ¿por qué yo no disfruto de ese gozo que predicamos? Ser cristiano es disfrutar del gozo que predicamos, cuyo gozo es mucho más que un sentido, reitero, cómico, es mucho más que un placer terrenal, es mucho más que incluso esa palabra que con tanta facilidad decimos que es felicidad. El gozo
es disfrutar de Dios. El gozo es disfrutar del Espíritu Santo en nosotros. El gozo es disfrutar de la predicación del Evangelio. Es disfrutar de todo aquello bueno que viene de Dios para nosotros. Pero también el gozo es un imán que atrae a las personas, porque es algo que ellos no tienen, porque es algo que ellos no han vivido. Y por esa razón, em, como iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la demasiada solemnidad, intensidad al lidiar con aquellas cosas que nosotros consideramos sagradas, con ese tono de santidad y en ocasiones de, de rigidez, donde asustamos a las personas, ostentosamente hablando de una religiosidad que no tiene relación con el Evangelio y que produce en las personas que nos ven, que nos escuchan, que se relacionan con nosotros, sentimientos de incapacidad, porque buscando ellos acercarse a Dios, al ver nuestra actitud seria, parca, en lugar de producir en ellos confianza, producimos temor. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que aprender a ser una iglesia que transmite, irradia gozo a los demás, porque disfrutamos de una gracia que hemos, de la cual hemos sido bendecidos por parte del Evangelio. Por lo tanto, creo que es muy importante como iglesia nosotros pensar en ello. Pero también creo que es muy importante que nosotros como familia, eh, cada uno como familia, aprenda a gozarse en el Señor, independiente de cuáles sean las circunstancias. Aprenda a gozarse en el día que el Señor le ha dado. El Salmo 118, versículo 24, transmite esa idea. El salmista dice allí, este es el día que el Señor nos ha dado. Por tanto, nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y no pone condiciones el salmista al momento de hablar de aquello. Y por tanto, creo yo de que es muy importante también que como familia, y no solamente como iglesia, nosotros podamos ser personas que aprenden a practicar una vida gozosa, convencidos de que Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar, y que nuestras familias pueden ser una luz de gozo en medio de tristes tinieblas en nuestro barrio. Pero también pienso yo que como personas, como creyentes, nosotros tenemos que comprometernos con el gozo, donde si tu vida obviamente no está mostrando, irradiando gozo, yo creo que es importante examinar el evangelio que nosotros hemos creído, porque ya lo he dicho y lo he repetido hasta el cansancio. El evangelio que nosotros creemos es un evangelio de gozo. El evangelio de Jesucristo son buenas noticias, no malas noticias para nuestras vidas. Y con aquello que nosotros reflejamos a través de nuestros rostros, nuestras conductas, podemos nosotros o reafirmar esa verdad del evangelio o contradecir esa verdad del evangelio. Por lo tanto, aun cuando el cristiano puede estar viviendo por momentos difíciles, el cristiano tiene que, como dice Romanos 12:12, estar gozoso en la esperanza. Tiene que, con paciencia, sufrir el momento de tribulación, pero él tiene que también enfrentar todo aquello perseverando en la oración. Por tanto, noten ustedes que como creyentes, nosotros tenemos aquí un gran papel. Sin embargo, puede ser posible que aquí haya alguien que no sea creyente. Y para ti son mis últimas palabras. Yo, para usted, que posiblemente es el día, hoy nos está visitando o nos va a escuchar por YouTube, no sé. Yo tengo para usted buenas noticias, pero también yo tengo malas noticias. Y las malas noticias es que sin Jesús, su vida está destinada a la desdicha, porque lamentablemente su gozo depende de cosas, de personas y de circunstancias temporales. Y debido a que su gozo depende de cosas temporales,
entonces su gozo tiene fecha para caducar, va a morir. Sin embargo, las buenas noticias que yo tengo para usted con respecto al gozo del Evangelio es que si usted cree en Jesús como su Salvador, si usted cree en esas buenas noticias, entonces Él va a poder darle a usted un gozo indestructible que nunca perecerá, aunque todo pueda perecer alrededor. Y aquí hay un caso muy emblemático y es el caso de Pablo allí en Filipenses 3. Pablo dice de que él está dispuesto a perder todo aquello que era motivo de gozo para su vida por Cristo, por ganar a Cristo, porque él entiende que todo lo que él tenía, aun cuando le daba un gozo momentáneo, era un gozo que iba a perecer. Sin embargo, Cristo le producía, le daba a él no solamente un gozo como sentimiento, sino una vida gozosa. Y esa vida gozosa es la que debe marcar nuestra iglesia, nuestras familias y a todos aquellos que creen en Jesús, si es que deseamos nosotros cumplir la misión de Jesús, que es llenar nuestra ciudad de gozo con el Evangelio. Y yo pienso que, según Hechos, ese es no solamente algo que podemos observar en el pasaje, sino que como objetivo, que ya les he comentado, es algo que también ustedes y yo debemos trabajar para que, como iglesia, podamos llenar de gozo nuestra ciudad de Temuco, nuestra ciudad de Padre Las Casas y todos aquellos que están a nuestro alrededor. Así que yo te invito a ser un agente de gozo, a predicar este evangelio del gozo y llegar con este gozo a las personas que hoy día no lo tienen. Que el Señor te bendiga, estimado amigo, hermano que me escuchas.